Bienvenidos a su canal de análisis político, donde desentrañamos las verdades incómodas que el gobierno intenta maquillar. Hoy vamos a hablar de la realidad del mercado laboral en España, que lejos de las promesas y los discursos triunfalistas de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, nos muestra un panorama preocupante. El paro sigue siendo un gran problema y la precariedad laboral está alcanzando niveles alarmantes. No te vayas y quédate con nosotros para conocer los datos reales y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún análisis. Comenzamos con los datos de empleo de septiembre. El gobierno de Pedro Sánchez intenta vendernos una versión optimista, pero la realidad es mucho más cruda. Septiembre ha sido el peor mes en términos de empleo desde 2019, con la mayor pérdida de puestos de trabajo en los últimos 12 años. Los titulares oficiales pueden hablar de una mejora, pero la verdad es que el mercado laboral español sigue siendo extremadamente precario y dependiente de la estacionalidad. Uno de los indicadores más preocupantes es el descenso en la contratación indefinida. Entre enero y septiembre de este año, los contratos indefinidos a tiempo completo han caído un 2,88%, lo que equivale a casi 61.000 contratos menos que en el mismo periodo del año anterior. En cambio, los contratos a tiempo parcial, que suelen ser sinónimo de precariedad, se han mantenido prácticamente estables. Es decir, mientras se reducen los trabajos estables, los contratos temporales o de jornada reducida siguen dominando el mercado. Y por si esto fuera poco, 1 de cada 3 contratos temporales no dura ni una semana. La llamada reforma laboral de Yolanda Díaz, presentada con tanto bombo y platillo, ha resultado ser poco más que una pantalla. En realidad, como señala el Gabinete de Estudios de Uso, lo que estamos viendo es una reforma no contada. Las cifras muestran que, en vez de crear empleo de calidad, se está repartiendo el poco trabajo que hay en contratos parciales y precarios. Menos salario, menos cotización, y a largo plazo, menores pensiones. Esto es lo que el gobierno no nos cuenta, pero es la realidad a la que se enfrentan millones de trabajadores en España. Si miramos los datos de afiliación a la Seguridad Social, las cifras tampoco son alentadoras. Para conseguir los 377.963 nuevos afiliados en los primeros 9 meses de este año, se han firmado nada menos que 11,4 millones de contratos. Sí, has oído bien, cada nuevo afiliado ha tenido que firmar, de media, 30 contratos en ese periodo, lo que muestra el altísimo nivel de inestabilidad y rotación en el mercado laboral. Esto no es creación de empleo, es simplemente un maquillaje de cifras. A esto hay que añadir el crecimiento exponencial del pluriempleo en España. En la última década, ha aumentado un 43%, y al finalizar el segundo trimestre de este año, más de 500.000 de personas necesitaban más de un empleo para llegar a fin de mes. Tener un trabajo en España ya no es garantía de poder cubrir las necesidades básicas, y cada vez más gente vive en la pobreza a pesar de tener un contrato indefinido. Este es el panorama real que vive la España de Yolanda Díaz, quien, a pesar de los datos, sigue defendiendo su gestión con un tono triunfalista. Durante su intervención en el Congreso, la ministra intentó vendernos la idea de que España está avanzando económicamente y socialmente, pero los hechos hablan por sí mismos. La precariedad, el paro juvenil que lidera Europa, y la falta de empleo estable son la verdadera cara del progreso que tanto presume este gobierno. Por supuesto, no podemos dejar de lado la crítica que el socialista Nicolás Redondo hizo sobre Yolanda Díaz, señalando que en 40 años de política nadie había demostrado tan claramente sus limitaciones como ella. Y no es para menos, la gestión de la ministra de Trabajo ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente, y en el peor, un intento fallido de maquillar una realidad que golpea a millones de españoles. Además de los datos preocupantes que hemos mencionado, hay un aspecto que no podemos dejar pasar: España sigue liderando las tasas de desempleo en la Unión Europea, con cifras que duplican la media de la UE. En un contexto donde la recuperación económica debería ser la prioridad, nuestro país sigue encabezando las listas de los países con mayor tasa de paro. De hecho, España ha superado incluso a economías que tradicionalmente enfrentaban más problemas, como Grecia y Turquía, en términos de desempleo, lo que resulta alarmante para cualquier ciudadano que mira la situación con objetividad. Yolanda Díaz, con sus discursos cargados de optimismo, intenta hacer ver que la situación está mejorando, pero la realidad nos dice otra cosa. Los datos del paro juvenil, por ejemplo,
son devastadores. España lidera también el desempleo juvenil en Europa, lo que significa que nuestros jóvenes, a pesar de su formación y esfuerzo, no encuentran las oportunidades laborales que necesitan para iniciar sus vidas con estabilidad. Los contratos temporales y los salarios bajos están creando una generación de jóvenes precarios, que ni siquiera con un empleo pueden salir adelante. Hablando de precariedad, la cifra del pluriempleo sigue subiendo de forma alarmante. ¿Cómo es posible que en una supuesta recuperación económica más de 500.000 de personas necesiten tener más de un trabajo para llegar a fin de mes? Esto refleja la profunda desigualdad y la debilidad estructural de nuestro mercado laboral, donde tener un contrato ya no es sinónimo de estabilidad. Tener varios trabajos para sobrevivir no es progreso, es una señal de que el sistema laboral está fallando. Otra cuestión que agrava este panorama es la proliferación de los llamados contratos fijos discontinuos, que en realidad no son más que un truco para maquillar las estadísticas. Alguien con un contrato fijo discontinuo puede estar meses sin trabajar y sin recibir salario, pero en los datos oficiales cuenta como empleado. Este es uno de los grandes engaños de la gestión del actual gobierno, que presenta estos contratos como un avance en la lucha contra la temporalidad, cuando en realidad ocultan la misma precariedad de siempre. Y no olvidemos la cuestión de los salarios. Los contratos a tiempo parcial y los bajos salarios están llevando a muchos trabajadores a situaciones de pobreza, incluso teniendo un empleo indefinido. Es lo que ya se denomina como el fenómeno del trabajador pobre, personas que tienen un empleo formal pero que no logran cubrir sus necesidades básicas. Este es uno de los resultados más trágicos de la gestión económica del gobierno de Sánchez y Díaz. Empleo hay, pero mal pagado y en condiciones indignas. Para colmo, la respuesta del gobierno no es mejorar las condiciones laborales ni facilitar el acceso a empleos dignos, sino que se centra en seguir aumentando la presión fiscal sobre los ciudadanos. Mientras los trabajadores luchan por llegar a fin de mes, las autoridades se dedican a exprimir más impuestos de los bolsillos de los españoles, en lugar de ofrecer soluciones reales que impulsen la economía y generen empleos de calidad. Y en el centro de todo esto está Yolanda Díaz, una ministra que, como bien señaló Nicolás Redondo, ha hecho más esfuerzos por demostrar sus limitaciones que por solucionar los problemas del país. En lugar de abordar los problemas estructurales del mercado laboral, Díaz se ha centrado en estrategias mediáticas y en mantener contentos a los sectores más ideológicos de su base, sin entender que los trabajadores necesitan algo más que discursos vacíos. Lo que España necesita son reformas reales que impulsen el empleo estable, salarios dignos y un futuro prometedor para las generaciones más jóvenes. Por si fuera poco, en su intervención más reciente ante el Congreso, la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, intentó vendernos la idea de que España está en pleno progreso económico y social, cuando los hechos muestran lo contrario. Una intervención que, como suele ser habitual en ella, fue esperpéntica y carente de sustancia. Mientras el gobierno se empeña en dibujar un panorama de bonanza, los datos fríos demuestran que la realidad es bien distinta. Lo que vivimos es un mercado laboral enfermo, lleno de contratos temporales, jornadas reducidas, y una precariedad que golpea cada vez más fuerte a los trabajadores. La pregunta es clara: ¿cuánto tiempo más podremos soportar este engaño? La situación económica de los trabajadores no va a mejorar con palabras bonitas ni con maquillajes estadísticos. La realidad del paro, la precariedad y el pluriempleo no cambia por mucho que el gobierno intente vestirla de manera más atractiva. Los españoles necesitan soluciones reales, no excusas ni promesas vacías. La verdad es que estamos viviendo las consecuencias de una gestión fallida del mercado laboral y la economía, mientras el gobierno sigue adelante como si nada estuviera mal. Y aquí es donde entra la responsabilidad de los ciudadanos. No podemos permitir que nos sigan vendiendo esta narrativa falsa. Hay que exigir políticas que realmente protejan a los trabajadores y garanticen el bienestar social, en lugar de depender de estrategias que solo sirven para ganar titulares y salvar la imagen política de los que están en el poder. Es imposible no ver la desconexión entre el gobierno de Pedro Sánchez y la realidad que viven millones de españoles. Mientras se lanzan discursos vacíos de optimismo y supuestos logros, la realidad del día a día es completamente distinta. La precariedad laboral sigue creciendo, las oportunidades para los jóvenes son cada vez más escasas, y la calidad de los empleos no es más que un espejismo que el gobierno intenta vendernos.
Lo que queda claro es que las políticas de este gobierno no están diseñadas para proteger al trabajador, sino para maquillar cifras y mantener una fachada de estabilidad. Sin embargo, la fachada está empezando a derrumbarse, y los ciudadanos están despertando a la realidad de que lo que se les ha prometido no es lo que están recibiendo. El pluriempleo, los contratos temporales, la caída de los empleos indefinidos y la creciente pobreza entre los trabajadores son la prueba de que la situación es insostenible. No podemos seguir permitiendo que se nos venda un falso relato de progreso, mientras cada día más personas se enfrentan a la incertidumbre de no saber si podrán pagar sus facturas, alimentar a sus familias o, simplemente, sobrevivir. Las cifras no mienten. Los contratos indefinidos a tiempo completo caen, los temporales se multiplican, y mientras tanto, los políticos continúan llenándose los bolsillos sin ofrecer soluciones reales. La ministra Yolanda Díaz, con su salario de más de 7.000 euros mensuales, parece estar más preocupada en mantener su imagen pública que en solucionar los problemas del mercado laboral. Y lo más preocupante es que esto no es solo una cuestión de mala gestión, sino de una falta de compromiso con los ciudadanos que confían en sus representantes para mejorar sus vidas. ¿Qué pasó con las promesas de una reforma laboral que beneficie a los trabajadores? ¿Qué pasó con la creación de empleos de calidad? Estas son preguntas que el gobierno sigue evitando responder, mientras la realidad golpea con fuerza. No se puede ocultar por más tiempo que la verdadera prioridad del gobierno no es el bienestar de los ciudadanos, sino mantenerse en el poder a costa de lo que sea necesario. Pero los ciudadanos no pueden seguir esperando que algo cambie por sí solo. La responsabilidad está en exigir a los gobernantes que rindan cuentas, que se comprometan a hacer reformas que verdaderamente impulsen el empleo de calidad y que se dejen de excusas. No podemos permitir que el desempleo juvenil siga liderando en Europa, que las familias tengan que depender de varios empleos para sobrevivir o que los contratos temporales sean la norma en lugar de la excepción. Es hora de abrir los ojos a la realidad. Las cifras de empleo en España son un reflejo de la ineficacia de este gobierno. Un gobierno que, en lugar de crear oportunidades, ha optado por repartir la precariedad. Y esto, amigos, no es progreso. Mientras tanto, la ministra Yolanda Díaz sigue intentando convencernos de que estamos mejor que nunca. Pero los datos están ahí para cualquiera que quiera verlos: más de 3 millones de parados reales, una tasa de paro que duplica la de la Unión Europea, y un mercado laboral que se desploma en términos de calidad. Estas son las verdaderas consecuencias de una gestión fallida. Lo más alarmante de todo esto es que el gobierno sigue sin asumir su responsabilidad. Mientras los ciudadanos ven cómo sus oportunidades se reducen, cómo sus salarios apenas alcanzan para llegar a fin de mes, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz siguen maquillando los datos. El problema no es solo la falta de empleos de calidad, sino también la incapacidad de este gobierno para ofrecer soluciones reales. La creación de empleo estable y bien remunerado debería ser la prioridad, pero en su lugar, lo único que vemos son parches temporales que no solucionan el verdadero problema. Y lo más preocupante es que los medios afines al gobierno siguen repitiendo el relato de que España está avanzando, cuando lo único que avanza es la precariedad. Los contratos temporales, la reducción de los contratos indefinidos a tiempo completo y la aparición de figuras como el trabajador pobre son solo síntomas de un mercado laboral profundamente enfermo. Mientras tanto, el gobierno sigue lanzando mensajes de autosatisfacción, sin atender a las necesidades reales de los trabajadores. El fracaso de esta gestión no se limita solo al ámbito laboral. Las políticas económicas, lejos de impulsar el crecimiento, están ahogando a las pequeñas y medianas empresas, que son las verdaderas generadoras de empleo. La presión fiscal sobre los ciudadanos es cada vez más asfixiante, y el poder adquisitivo de los españoles sigue en declive. ¿Y qué hace el gobierno? En lugar de ofrecer alivio fiscal o incentivos reales para la creación de empleo, sigue recaudando más, exprimiendo a los trabajadores y a las empresas mientras la economía se resiente. La realidad es que, mientras ellos viven en su burbuja de privilegios, el resto del país lucha por sobrevivir. Y no es solo una cuestión de datos, es una cuestión de dignidad. Los trabajadores españoles merecen algo mejor. Merecen un gobierno que realmente se preocupe por su bienestar y no que les venda un relato ficticio de progreso mientras la precariedad sigue aumentando. Por otro lado,
la falta de soluciones claras y estructurales es lo que está empujando a muchos a la desesperación. Jóvenes que no ven futuro, familias que no llegan a fin de mes, y trabajadores que, pese a tener empleo, siguen viviendo en condiciones de pobreza. El problema no es solo que se reduzcan los contratos indefinidos o que aumenten los temporales, sino que el empleo que se crea no permite a las personas vivir con dignidad. Y esto, en una economía que presume de recuperación, es inaceptable. España lidera las cifras de paro juvenil en Europa. Millones de jóvenes, a pesar de su formación y esfuerzo, no encuentran trabajo o solo consiguen contratos precarios. ¿Es este el futuro que les estamos ofreciendo? ¿Una vida de incertidumbre, de contratos temporales y de salarios bajos? Es difícil imaginar un panorama más desolador, y lo peor de todo es que no parece haber un plan real para revertir esta situación. Este gobierno, con su falta de visión y su gestión errática, está hipotecando el futuro de toda una generación. Y mientras Yolanda Díaz y Pedro Sánchez siguen celebrando supuestos avances, la realidad en las calles es muy diferente. Los españoles están cansados de ser engañados, de ver cómo sus condiciones de vida empeoran mientras el gobierno sigue mirando hacia otro lado. Es hora de que los ciudadanos se den cuenta de la gravedad de la situación y exijan cambios. No podemos seguir aceptando la precariedad como algo normal, ni permitir que se nos venda un relato ficticio de progreso cuando la realidad es que cada vez más personas están en riesgo de pobreza. Este no es el país que merecemos. La política debería estar al servicio de los ciudadanos, pero lo que estamos viendo es un gobierno que está más preocupado por mantener el poder que por solucionar los problemas reales del país. Y mientras ellos siguen en sus sillones, la España real, la España de los trabajadores, sigue sufriendo las consecuencias de su incompetencia. Llegados a este punto, la pregunta es, ¿cuánto más vamos a permitir que esto continúe? Los españoles merecen algo mejor. Merecen un gobierno que trabaje para ellos, no para sus propios intereses. Merecen un futuro donde tener un empleo sea sinónimo de estabilidad, no de precariedad. Merecen un país donde se valore el esfuerzo y el trabajo, no donde se repartan migajas disfrazadas de logros. Es momento de alzar la voz y exigir un cambio. El futuro de España no puede seguir hipotecado por las malas decisiones de un gobierno que no está a la altura. La precariedad no es el camino, y el tiempo de las promesas vacías ha terminado. Si te preocupa el futuro de nuestro país y quieres estar informado sobre lo que realmente está pasando, suscríbete a nuestro canal. Aquí seguiremos desvelando la verdad detrás de los discursos oficiales, analizando la realidad y dando voz a todos aquellos que se sienten engañados por un sistema que no responde a sus necesidades. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando las verdades incómodas que otros prefieren callar.